Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Hablar de las Sagradas Escrituras de la Biblia es algo para nosotros los católicos una alegría, porque precisamente la Iglesia recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, y a lo largo de los primeros siglos lo fue transmitiendo. La prédica, la enseñanza, la transmisión de la fe se fue realizando de manera oral, lo que se conoce como la tradición apostólica oral, a viva voz. Y a partir del año 51, es decir, aproximadamente 20 años después que Jesucristo, nuestro Señor, asciende al cielo, empiezan a escribirse una que otra carta, los evangelios, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, ¿no? En un aproximado de 45 a 50 años. Y la iglesia, pasado ya el segundo siglo, custodió en las diferentes ciudades a las que, e iglesias a las que fueron dirigidas estas cartas, los evangelios, las custodiaron. Ciertamente no se llegó a compilar, no se llegó a poner todos estos escritos neotestamentarios en un solo libro. Eso ya ocurrió para el año 382, con la declaración oficial por el Sínodo de Roma, con el Papa Dámaso I, la canonización, pues, de las Sagradas Escrituras completas, el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento con los 27 libros que declaró sagrados, inspirados y canónicos, pues, este concilio. Y que luego fue ratificado también en las otras sedes apostólicas, por ejemplo, allá en Cartago, en el año 393, y en el 397 en Hipona. Bien, entonces, para nosotros los católicos, cuando se nos habla de las Sagradas Escrituras, es fuente de alegría. La revelación fue primero, pues, digamos, que Dios se manifiesta a través de sus obras en el universo, y posteriormente a través de hombres como los profetas, y finalmente por nuestro Señor Jesucristo. Tanto los profetas como nuestro Señor Jesucristo traían el mensaje de Dios y lo transmitían oralmente. O sea, eso es lo que se llama tradición, ¿no? Transmitir un mensaje, una noticia, transmitir una doctrina. Bien, esta transmisión pues se fue realizando de manera oral ya desde los tiempos pues de Abraham, Moisés, luego que van apareciendo los profetas, van transmitiéndolo oralmente y poco a poco lo van, digamos, todo este mensaje de Dios lo van poniendo por escrito. Bien, y así también fue con el Nuevo Testamento, ¿no? También fue así con el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles ya recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ya empiezan a predicar el Evangelio a viva voz. Cristo no dejó escrito ningún libro, ningún evangelio. Los evangelios fueron escritos pues por apóstoles y por discípulos de los apóstoles. Marcos y Lucas, por ejemplo, ¿no? Discípulos de los apóstoles. Y pues entonces Pedro en Pentecostés da su primera prédica y lo hace sin ningún evangelio, sin ninguna carta escrita neotestamentaria, ¿no? Sí, hace recordatorio de los profetas, ¿no? Que anunciaban la venida del Espíritu Santo, ¿no? Que se derramará el Espíritu Santo y los jóvenes tendrán visiones, etcétera. Como lo vemos en Hechos capítulo 2 del versículo 14 en adelante.
Bien, entonces, a partir de ahí, la prédica fue oral. No cogían un Nuevo Testamento y se ponían a leer. Paralelamente, tenían pues las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, como se le conoce, ¿no? Eh, pero no solamente leían el Antiguo Testamento, sino que el Evangelio, este Nuevo Testamento, esta nueva alianza que nuestro Señor Jesucristo nos va a dejar, lo transmiten oralmente, a viva voz, ¿no? Tenemos entonces dos tradiciones, la tradición escrita y la tradición oral, como lo vemos en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, en la que San Pablo manda a la iglesia que se mantengan firmes y conserven las tradiciones. La palabra tradiciones en griego es paradosis, tanto dadas, transmitidas oralmente a viva voz o por epístola, por carta. Bien, entonces la iglesia fue enseñando, ¿no? En el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, oralmente iba transmitiendo, y aquellas comunidades, las primeras comunidades católicas que habían recibido cartas, las transcribían, hacían copias de ellas y las compartían con ciudades cercanas y vecinas. Pero no todas las comunidades tenían todos los escritos, todavía eso no había sucedido. Eso, como le digo, va a suceder ya a fines del siglo IV, en el año 382, con el sínodo que mencioné antes. Bien, pero esas cartas, esos evangelios eran amados por nuestra Santa Iglesia Católica y las fue custodiando y las protegió porque fueron apareciendo también otros escritos apócrifos y que se estaban introduciendo en algunas iglesias y algunas comunidades eh, estaban siendo, digamos, influenciadas por esos escritos. De ahí que el concilio o el sínodo de Roma del 382 eh, decide pues cuáles son los libros canónicos. Sin embargo, nuestros hermanos evangélicos no conocen completamente nuestra realidad y nos acusan que nosotros los católicos no leemos, no conocemos la Biblia, que en nuestras misas se habla de cualquier cosa menos de la Biblia. ¿Cómo lo va a enseñar este estimado pastor Carlos Rivas en un video que lo pueden encontrar en la internet, titulado Los católicos no leen la Biblia, ¿no? Y entonces queremos escucharlo, queremos que ustedes puedan ver lo que este hermano está diciendo, y con injusticia, porque por un lado nos está calumniando a nosotros católicos como si fuéramos pues paganos, que no conocemos ni leemos la Biblia, tan contradictorio porque este pastor debe saber muy bien que la iglesia custodió por siglos de siglos este mensaje divino y que pues la iglesia misma lo fue escribiendo y ha quedado junto con el Antiguo Testamento eh, escrito por nuestros hermanos hebreos o judíos y posteriormente pues por la iglesia, ¿no? Entonces vamos a escuchar brevemente lo que dice este estimado pastor y que realmente se convierte en una falsedad también para sus feligreses. Vamos allá al YouTube
donde precisamente es que está colgado este vídeo y que lamentamos esta falsedad. A, a ver, vamos a compartir aquí el audio. A ver, vamos a ver un momentito. Queremos compartir aquí el audio. A ver, acá está. Compartir sonido. Bien, listo, aquí está. Vamos a escuchar. Así pues, todos son delante de su cara. ¿Qué para usted la palabra, pues? Para usted la palabra. Bien, vamos a escucharlo del principio, donde es que Son personas, no lo hago por halagarme, pero son personas que cuando yo empecé el ministerio y más lo necesité, fueron personas a quien Dios usó para que me ayudaran grandemente. Siervo, nuestras oraciones son para ustedes y estoy seguro que hay mucha gente de rodillas pidiendo por usted y por toda su familia. Así que vamos a escuchar un momento la palabra, mis hermanos. Ya los saludé a todos y vamos a ver un versículo bien conocido de la Biblia. Este versículo hasta el marihuanero lo sabe, hermano. Pero no es que usted lo bien, penoso esta partecita que hasta el marihuanero, o sea, un drogadicto, lo sabe, ¿no? Ahí menospreciando la calidad de vida en la que se encuentran muchas personas, ¿no? Que necesitan ayuda. Continuemos. sepa es cuánto usted lo vive, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. Así que abra su Biblia, los evangélicos que trajeron Biblia, los que no trajeron Biblia pienso que son católicos o son amigos, pero algo son. Porque usted va a una misa, ni el atarantado cura usa Biblia, un folder usa. No, hermano, usted traiga su Biblia, aunque sea de 30 quetzales, pero traiga su Biblia. Bien, hermanos. Entonces, aquí, como han acabado de escuchar al estimado pastor, que no solamente eh, está enseñando a toda esta congregación y a través del YouTube pues llega a miles de feligreses evangélicos, engañándolos, ofreciéndoles una mentira que los católicos no leemos la Biblia. Más aún, lo más triste, lo más penoso que escuchamos de este pastor, es decir, que el atarantado, dice él, el atarantado del sacerdote, del cura, tiene un folder, ¿no? O sea, cualquier cosa menos la Biblia. Lamentamos que se exprese así de otra persona, porque nosotros no los tratamos nosotros en la misa jamás hemos escuchado a nuestros sacerdotes hablar de una forma peyorativa, así ofensiva contra los pastores ni contra ningún hermano evangélico. Bien, entonces ustedes mismos han escuchado aquí a este pastor Carlos Rivas, enseñando pues que los católicos no leemos la Biblia, lo cual es falso, ¿no? Bueno, ya hemos explicado un poco de la historia de cómo se fue formando la Biblia y la iglesia, cómo es que la custodió. Por siglos, miren, por siglos las personas no podían comprar una Biblia. ¿Por qué? Porque primero era costosa, y era costosa porque tenía que escribirse a mano, ¿no? A mano, y eso, aparte que tardaba bastante tiempo, meses, sino un par de años, o más de repente, la gente también era analfabeta. Durante siglos la gente fue analfabeta y siempre el costo, hasta 1450 aproximadamente, en que ya se crea la imprenta, pues se empiezan a imprimir Biblias ya en serie. Sin embargo, todavía seguían siendo costosas y la gente seguía siendo analfabeta. Bueno, entonces vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, versículo 42, que la gente nos dice: acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
Bien, aquí Hechos nos está narrando así de forma general, muy general, y no nos da más detalles de cómo era la liturgia en los tiempos apostólicos. O sea, no nos detalla, no nos va determinando paso por paso de manera específica cómo hacían pues la liturgia los primeros cristianos o del primer siglo. La iglesia a lo largo de los siglos ha ido de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, ha ido dándole forma al culto de nuestra iglesia católica, la liturgia. Pero en base a lo que aquí hemos leído en Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos dice que la iglesia acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Se está refiriendo a la primera parte, a la primera gran parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. En los vídeos anteriores, nosotros hemos hablado de la parte que se le denomina introito o introducción, los ritos iniciales de la misa, ¿no? Que termina pues con la oración colecta. Bien, entonces luego viene la enseñanza. Y en los primeros siglos, como vamos a ver en un momentito más, se leían los profetas, se dice, ¿no? O sea, del Antiguo Testamento, y luego venían las memorias de los apóstoles, las iglesias pues que tenían los copias de los evangelios o copias de las cartas o sus originales, las leían, ¿no? Y luego venía la enseñanza, la homilía, ¿no? Ahora, Hechos, capítulo 2, versículo 42, también nos habla de la comunión. Esta comunión era un ágape, ¿no? Era una comida que se hacía en común, se compartía con los pobres, alimentos, etc. Luego nos dice, y a la fracción del pan, o sea, la segunda parte de nuestra liturgia de todos los siglos, o sea, la Eucaristía y la comunión. Y luego nos dice, y a las oraciones, ¿no? Acudían también ahí, en esa celebración, a las oraciones, o sea, las oraciones de los fieles, lo que nosotros hacemos después del credo, que vienen a hacer las peticiones que hacemos por el Papa, las autoridades civiles y por diferentes personas y situaciones de la iglesia y también del mundo. Y entonces, así de una forma general, encontramos en Hechos de los Apóstoles lo que Lucas vivió en los primeros años de la iglesia. Bien, entonces, hay que ver que en los primeros tiempos, incluso la iglesia, miren, de una forma muy amplia, hacía lectura de algunos libros, de algunos escritos o documentos eclesiales, no canónicos. O sea, todavía, como les había mencionado al principio, no se había establecido el canon, la lista ya oficial de los libros inspirados y sagrados del Nuevo Testamento, pero fueron leídas de una manera esporádica, ocasional, ¿no? Y por ende, destinadas a desaparecer. Luego, en África y en las Galias, por ejemplo, se conservó quizás un poquito más de tiempo la recitación de las actas de los mártires, por ejemplo, ¿no? Ya del siglo II, siglo III, quiere decir que se extendió siglo IV, quizás hasta el siglo V. Y estas actas, pues, nos muestran la heroicidad de los primeros cristianos, de nuestros primeros hermanos católicos, que morían algunos, como por ejemplo, por llevar las hostias a los que estaban, a los hermanos que estaban encarcelados para que puedan recibir el viático espiritual, ¿no? El alimento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, luego otro dato interesante es que, como ahora, que por ejemplo de lunes a sábado se leen 3 lecturas y el domingo leemos 4, incluyendo el Salmo, ¿no? Cantando el Salmo.
Pero en los primeros siglos había hasta un poco más, 5 o 6, ¿no? Que eran lecturas de un mismo texto, pero que se dividían en partes. Bien, entonces habían más lecturas, pero con el transcurrir de los tiempos, la iglesia fue acomodando mejor, dándole mejor forma a la liturgia de la palabra y al resto de la misa, hasta que llegamos ya al siglo XXII. Incluso en este siglo también la liturgia ha ido teniendo algunos afinamientos. Por ejemplo, los domingos se mencionaban a varios papas y también a varios mártires. Luego de la consagración del pan y el vino, el ofertorio, seguía las oraciones varias que conocemos y que la iglesia pues las ha ido acomodando y las ha dejado para ocasiones especiales, la mención de estos santos, ¿no? Bueno, entonces, sí, la iglesia ha ido enriqueciendo y mejorando nuestro culto, nuestra liturgia. Y tenemos ahora el esplendor de una liturgia que cuando vamos con la actitud que debemos ir, nos va a iluminar. Primero con la palabra escrita, ¿no? Las Sagradas Escrituras y la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasando al siglo segundo, ya vamos a encontrar un detalle un poquito mayor de lo que el texto, de hecho, de los apóstoles nos ofreció. Y eso lo encontramos en un documento que data de aproximadamente entre el año 155 y 165, que fue escrito por un mártir y por ende un santo, San Justino, ¿no? Y que en una carta de tipo apologética o apologético para defender el cristianismo, escribe a un papa, perdón, a un emperador romano llamado Tito Helio Adriano Antonino Pío. Antonino Pío. Bien, entonces en este escrito da un detalle mayor de cómo era la asamblea dominical. Y lo encontramos ahí en el numeral 67 del verso 13 en adelante. Lo vamos a leer con ustedes para que lo puedan conocer cómo era nuestra misa ya en el siglo segundo y que es tan parecida a la que tenemos ahora en el siglo XXI. Bien, vamos para allá y nos dice San Justino algo, pero muy bello. Vamos desde el numeral 67, digamos, versículo 3, o capítulo 67, o numeral 3, como quiera. El día que se llama del sol, o sea, el domingo, así le llamaban los romanos, nosotros pues le llamamos Día del Señor, se celebra una reunión, una asamblea de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y ahí, presten atención, se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles, o sea, los escritos de los apóstoles, ¿no? El evangelio, las cartas apostólicas, ¿no? A eso se refiere aquí, las memorias de los apóstoles, y continúa diciendo, o los escritos de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Bien, vamos ahora al numeral 4. Luego, cuando el lector termina, o sea, hay un lector, así como nosotros en la Iglesia Católica tenemos nuestros lectores, ¿no? Que son laicos, que colaboran con el sacerdote, ¿no? Cuando el lector termina, el que preside, o sea, el obispo o el presbítero, los sacerdotes, toma la palabra para hacernos una exhortación e invitación, ¿no? Lo que llamamos la homilía, ¿cierto? Esta exhortación e invitación, la homilía, para que imitemos esas hermosas enseñanzas de los apóstoles a los que nos hacía mención Hechos capítulo 2, versículo 42. Numeral 5. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos a Dios nuestras preces, ¿no? La oración de los fieles que hemos mencionado antes, ¿no? Que pedimos
por el Papa, los obispos, etcétera, las autoridades civiles, demás personas, situaciones varias, ¿no? Nuestras preces y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan, vino y agua, o sea, se ofrece la consagración del pan y el vino que van a pasar a ser cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo esta apología. Y el que preside, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus oraciones y acciones de gracias, y todo el pueblo expresa su conformidad diciendo amén. Recuerdan, hermanos, que en ciertos momentos vamos nosotros afirmando el amén. Luego se hace la distribución y partición de la Eucaristía, ya es a la parte final de la misa en que nosotros participamos en la comunión del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Luego se hace la distribución y participación de la Eucaristía para cada uno, enviándose su parte por medio de los diáconos a los ausentes, ¿no? Se envía a los ausentes, a los enfermos que no pueden asistir, el diácono o ahora pues el ministro de la Eucaristía también como ayudante, llevan el viático a aquellas personas para que tengan esa fortaleza espiritual y puedan resistir sus situaciones tristes que pueden ser de enfermedad, etcétera. Bien, entonces hermanos, como ustedes ven, así era. Ya la iglesia había recibido toda esta hermosa tradición oral y tradición escrita de los apóstoles y estos discípulos de los apóstoles y también discípulos de los apóstoles van viviendo ya la liturgia. Y como ustedes han visto, las dos partes encontramos aquí. La liturgia de la palabra, o sea, la memoria de los apóstoles y los escritos de los profetas, más la comunión, la consagración del pan y el vino y la participación en la comunión. Ahora, ¿y cómo les mostramos a nuestros hermanos evangélicos y que nos puedan estar viendo que la iglesia lee en comunidad y también en privado la Biblia? Pues, por ejemplo, ¿no? Vamos a lo privado. Aquí yo, por ejemplo, tengo, esta es mi Biblia de estudio, mi Biblia, ¿no? Que se llama Biblia de Jerusalén, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como ustedes ven, va a estar marcada. eh, y es lo que nos muestra las lecturas, ¿no? Esta es la Biblia de Jerusalén. Acá tengo la Biblia de nuestro pueblo, ¿no? La Biblia de nuestro pueblo también es con explicaciones varias que tiene. Ahora, y no solamente tenemos nuestras Biblias católicas, ¿no? La Biblia latinoamericana. Por ejemplo, aquí también tenemos una Biblia eh, de... Esta es una Biblia, la Reina Valera 1960, una Biblia de estudio. Y por acá también tenemos el Nuevo Testamento interlineal, de griego-español, ¿no? De Hernández y Ardura, que son estas dos últimas Biblias, son evangélicas, ¿no? Bien, entonces, eso a nivel privado, ¿no? Pues no vamos a estar anunciándole a la gente que estamos leyendo la Biblia en nuestras casas, ¿no? Eso es en nuestro privado, pero en comunidad también nosotros lo hacemos, ¿no? Vamos a ver eh, cómo lo hacemos en la misa, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que pasa que como no conocen nuestros hermanos evangélicos y ofrecen pues falsedades, nosotros tenemos los escritos de la Biblia ya seleccionados y organizados para las lecturas de todo el año. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se llama el leccionario de la misa. Este leccionario, aquí podemos ver 3 tomos. Son los escritos bíblicos, las lecturas bíblicas que vamos a realizar a lo largo del año. Y esta
Como decíamos, el día domingo leemos la primera lectura que se refiere al Antiguo Testamento, luego viene otra lectura o un canto de un salmo, el salmo, ¿no? Un salmo, al cual nosotros vamos contestando. Es una conversación de Dios con nosotros, de Dios a través de un salmo y nosotros vamos respondiendo, ¿no? Vamos respondiendo. Luego viene la segunda lectura, que es una carta de uno de los apóstoles, de los Hechos o del Apocalipsis, y finalmente va a venir el Evangelio, la lectura del Evangelio. Acá tenemos a una hermana, una lectora, ¿no? Que está cerca del altar, a un costado está el sacerdote, y está leyendo pues una lectura. Bueno, este se llama leccionario. Aquí, como les decía, contiene la primera, segunda lectura y también el Evangelio. Pero hay un libro especial que se llama Evangelario, el Evangelario. Aquí podemos ver al Papa sosteniéndolo en alto. Es la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, sosteniéndolo en alto, y los obispos que vemos a sus lados están inclinándose, persignándose en signo de veneración a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Evangelario, este libro contiene todo el Evangelio y los versículos, capítulos que se van a leer en una misa. No un versículo, ¿no? Nosotros no leemos un versículo, ¿no? O dos versículos, ¿no? Nosotros leemos, vayamos a ver, por ejemplo, para el día 24 de abril de 2022, o sea, mañana, hoy día estamos 23 de abril, mañana 24 de abril, que sería el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, vamos a leer, como dice aquí, primera lectura, Salmo, segunda lectura, el Evangelio, y luego viene el comentario, o sea, la homilía, el sermón que da nuestro sacerdote. En la primera lectura de mañana, domingo 24 de abril, se leerá el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces, primera lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 al 16, ¿no? Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo, todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón, etcétera. Luego el Salmo. Salmo, esta vez será tomado el Salmo 118, ¿no? Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. En la segunda lectura va a ser tomada del Apocalipsis del capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Yo, Juan, hermanos de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera, perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, ¿no? Aquí no está hablando de la revelación que tuvo Juan. Y el Evangelio será tomado de San Juan, del capítulo 20, versículos 19 al 31. Bien, como ustedes están viendo aquí, incluyendo el Salmo, son 4 lecturas. El Salmo se canta, ¿no? A veces se canta y otras veces, pues, lo recitamos el lector con los laicos, con todos los presentes. Y luego viene el comentario. En este caso, por ejemplo, en su oportunidad fue dado por San Antonio de Padua. Aquí tenemos en el siglo XII, siglo XIII, ¿no? Sermón para el domingo de la octava de Pascua. Y aquí pues viene todo un comentario, toda la homilía que realizaba en ese entonces pues San Antonio de Padua, y que el sacerdote actual, el Papa, los obispos, los demás presbíteros, realizarán pues su homilía, el comentario respectivo. Entonces aquí estamos nosotros viendo, y nuestros hermanos evangélicos que nos están quizás sintonizando, conozcan que en la misa tenemos la lectura bíblica. Es para nuestra iluminación,
para nuestra formación espiritual, para mejorar nuestra conducta moral, crecer en la fe, etc. Es penoso lo que les ha dicho este estimado pastor Rivas, ¿no? Que nosotros los católicos no leemos la Biblia. ¿Dónde? ¿No? Es penoso. Pero vamos a ver, también lo vamos a ver ahora, un detalle más. Vamos a ver un detalle más eh, de cómo es, por ejemplo, aquí esta prédica evangélica y cómo es a diferencia la nuestra. Mientras que aquí el pastor va a hacerlo sobre solo un par de versículos, nosotros no, nosotros tenemos, como hemos dicho, primera lectura, segunda lectura y el evangelio, no un par de versículos. Claro, en el video que acabamos de ver, luego va a tomar otros versículos que nosotros los católicos, a lo largo de la homilía, de la prédica de nuestro sacerdote, también toma otros versículos que le sirven para complementar su mensaje. Pero no, nosotros hacemos cuerpos enteros de lecturas bíblicas, no un par de versículos. Vamos a ver un poquito más lo que encontramos del pastor. A ver, vamos a ver cuál es su prédica. Aquí está. Dios. Y hoy no sé cuántos se van a ir carotones para su casa, pero ese ya no es mi problema. Yo solamente cumplo con venir a predicar la palabra. ¿Usted ya lo tiene? 7:21 de Mateo. Dice la palabra. Hermanos, aquí va a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 y un par de versículos más. Continuemos. En el nombre de Jesús, así. No todo el que me dice, como dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Aleluya! Haga el favor de sentarse. Bien, entonces, ustedes han escuchado y aquí ya empieza la prédica, ya los invita a sentarse, ¿no? Y empieza a hacer su prédica. Vamos a escuchar nada más unos segundos más su prédica. Muy brevemente nada más. Le recomiendo que su teléfono mejor no lo... Si estaba por ahí chateando con el amante, dígale que se espere. Y después de la palabra, si quiere chatear con él, y si la palabra lo convence, ya no va a chatear con él. ¡Aleluya! ¿Cuánto tiempo para predicar, siervo? Ah, excelente, excelente. Suficiente para que nos vayamos al cielo los que nos vamos al cielo y al infierno los que van para el infierno. ¡Aleluya! Bien. Fíjense, mis hermanos, que... Ya, suficiente hasta ahí por las barbaridades que va diciendo este estimado pastor, ¿no? Bueno, entonces ustedes han escuchado aquí Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, ¿no? Bien, y luego va a venir su prédica sobre estos versículos. Ahora vamos a ver cómo es una misa nuestra. Y no queremos ya hacer más comentarios de las barbaridades que he dicho, ¿no? De las amantes, del amante, ¿no? Imagínense que las personas que van ahí, qué penoso, que hagan notar las situaciones que se dan dentro del evangelicalismo, de que están chateando, dice, están conversando con los amantes. Eso es lo que está mostrando cómo son los hermanos evangélicos. Y creemos que no todos son así, ¿no? Tenemos buenos amigos evangélicos que tratan de llevar una vida apropiada a los ojos del Señor. Pero vamos a ver una de nuestras misas, ¿no? Unas partecitas para que conozcan nuestros hermanos evangélicos la diferencia, y es una diferencia notable,
de cómo nosotros leemos la Biblia en nuestra misa. Bien, vamos allá y vamos a hacerlo. Me siento comprometido con esta palabra. Vamos a buscar al azar. Me siento obligado a seguir predicando esta palabra. Vamos a buscar al azar, ¿no? A ver, la Santa Misa. Aquí, por ejemplo, tenemos una misa. A ver, vamos a ver si tenemos una misa de hoy día. La misa de hoy, sábado, de la octava de Pascua. Aquí tenemos una, por ejemplo, ¿no? Hoy sábado 23 de abril. Bien, entonces, a ver si por acá pudiera haber alguna otra. Sábado 23 de abril tenemos acá otra, ¿no? Esta es pasada. Vayamos a la primera, ¿no? A ver. Aquí tenemos una. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a esa Eucaristía. Bien, entonces aquí está en la parte de la introducción, en la que pues se nos da el saludo y luego, como estamos en tiempo de Pascua, aparte del yo confieso, cantamos el Gloria. Vamos un poquito más adelante a ver las lecturas. Aquí vamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces, miren, estamos en tiempos de Pascua, ya se está leyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que había curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, le prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Esa es la lectura del Salmo. Bien, entonces vamos a adelantar un poquito más y nos vamos al Evangelio. A ver, vamos por aquí. Ya el presbítero va camino a hacer la lectura. Y antes de proclamar el Evangelio, se va cantando el aleluya, la alegría de escuchar a nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo incluso hasta levanta el leccionario, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? El contenido de nuestra Biblia, para mostrar la veneración que le tenemos a la palabra de Dios. Bien, entonces, a continuación va a venir un beso a la palabra de Dios y el sermón, la ¿Qué homilía. es lo que puede ser la causa de esa incredulidad de los discípulos de Bien, entonces, dejemos hasta ahí. Miren, qué diferencia tan notable entre una lectura bíblica en una congregación evangélica, y esta es réplica de muchas congregaciones evangélicas, y la lectura bíblica en la iglesia católica. Hemos leído ahí, pues, la primera lectura de los Hechos, el Salmo y el Evangelio según San Marcos. Y a continuación, pues, viene la homilía. Bien, hermanos. Entonces, no nos dejemos engañar, hermanos evangélicos, hermanos católicos. No es necesario, digamos, que llevemos la Biblia a la iglesia, a la misa, porque simplemente no vamos a una escuela bíblica. Eh, Ustedes han visto ahí, sí, que está bien, es positivo lo que los hermanos evangélicos hacen en llevar su Biblia, eso no se niega, se reconoce. Nosotros en la misa también se nos proveen de lecturas escritas, ¿no? Y las podemos llevar a casa, son unas hojitas que nos dan, ¿no? La lectura del día. Pero tenemos las lecturas bíblicas ya seleccionadas para cada día, para todo el año y durante 3 años, que es el ciclo. Se lee un año, se lee pues a Mateo, otro año a Marcos, otro año a Lucas, y en esos 3 años se va combinando con el Evangelio según San Juan. Bien, entonces miren, qué notable la diferencia. Mientras que el pastor solamente leyó 3 versículos, miren, nosotros hemos leído párrafos completos, partes completas de ciertos eventos, tanto en los Hechos de los Apóstoles como del Evangelio, ¿no? Que Jesucristo ha resucitado. Bien, hermanos, entonces, que conozcan nuestros hermanos evangélicos que nosotros leemos la Biblia en lo privado como en en la comunidad, en la liturgia, en nuestro culto católico. Compartan el video, hermanos, para que de esta manera se difunda más nuestra esplendorosa fe católica. Bendición.